Tardes. y demás. Buenas tardes, bienvenidos. Hola. Buenas tardes, Hola, ¿qué Marce. tal? Hola, buenas tardes. Bueno, estamos dando inicio a la segunda clase de sincrónica de la última materia de la carrera. ¡Qué emoción! Carolina ya se está sonriendo. Eh, es un paso muy importante y les voy a resumir muy rápido cómo vamos a trabajar hoy. Estamos en una materia eminentemente práctica y la idea es que ustedes, con toda la teoría que fueron incorporando en todas las materias anteriores, bueno, ahora pasen a esta etapa práctica, fundamentalmente lo que es el trabajo interdisciplinario, por lo cual en esta clase y la próxima vamos a trabajar con equipos, con profesionales de equipos interdisciplinarios de verdad. Entonces, hay un equipo de profesionales de la Oficina de Violencia Doméstica que están divididos en dos unidades en esta clase y en la próxima. Hoy vamos a tener al doctor, los voy presentando en orden distinto, pero para que sepan de qué se trata. El doctor Diego Ortiz, que es abogado, el doctor Roberto Follo, que es médico, integrantes de un equipo. La semana que viene vamos a tener a la licenciada Tomasini, que es trabajadora social, y a la licenciada Matera, que es psicóloga, integrantes también de equipos interdisciplinarios. Y vamos a trabajar sobre el mismo caso, que es el que ustedes recibieron sin datos, pero que es un caso real. Y para poder hacer una introducción a esta temática y qué significa para la Oficina de Violencia Doméstica y todos los lugares donde se trabaja con equipos interdisciplinarios, para saber qué importancia tiene, tenemos a la directora de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, que es la doctora María Emilia Cecín, que ella va a hacer la apertura de esta clase, va a hacer una introducción, una breve introducción, y después va a dejar paso para que los profesionales arranquen con el caso. Bueno, éxitos, los dejamos en manos de la doctora Cecín. Bueno, Bienvenida, María Emilia. gracias, Jorge. Bueno, gracias y buenas tardes a todas y a todos. Primero, bueno, agradecer a la organización de la universidad por permitir seguir difundiendo los servicios o el servicio que da la Oficina de Violencia Doméstica, sobre todo ante ustedes que, por lo que entiendo, ya están en una instancia profesional y de práctica y, bueno, conocer el funcionamiento de la oficina de violencia doméstica, en este caso, seguramente colabore para que en las intervenciones en las que ustedes tengan que participar puedan hacer derivaciones y tenernos en todo caso como un posible lugar para derivar a quienes ustedes asesoren, patrocinen y demás. Bueno, si les parece, les voy a hacer una introducción en cómo es el funcionamiento de la oficina, en contarles cuáles son los antecedentes de creación, saber cuál es su objetivo principal y, bueno, contarles y después no sé si tenemos la posibilidad de dejar abierto para el intercambio de ideas o preguntas y demás. Perdón que tuve que tercerizar el manejo de la pantalla porque no me lo permitía desde mi computadora, así que si te parece, Marcela, pasamos a la primera. Ahí está, los antecedentes de creación del OBD. Esto, si bien se remonta a hace 20 años atrás, siempre está bueno recordarlo para un poco contextualizar el porqué de la existencia de nuestra oficina y también un poco para entender, porque sé que sobre todo para quienes son de la carrera del derecho, muchas veces cuando contamos y bueno, sobre todo entienden al ámbito al que pertenecemos, que es el de la Corte Suprema, siempre para aquellas personas que tienen a lo mejor una formación un poco más formal, más positivista y demás, siempre suena raro entender por qué esta oficina depende de la Corte. Y por eso voy a permitirme hacer esta introducción.
Allá por el año 2003-2004, una investigación de la Asociación de Mujeres Juezas Argentinas, de AMJA, tal como está ahí enunciado, advirtió que había un subregistro de los casos de violencia de género y violencia familiar en los juzgados, tanto civiles con competencia en familia como en los juzgados penales. Cuando digo subregistro me refiero a que la mayoría de estos casos tramitaban bajo otra carátula sin identificárselos como casos de violencia familiar, lo que hacía o impedía que se pudieran tratar o abordar estos casos con una mirada específica, con una mirada de perspectiva de género, que por aquellos años tal vez todavía era más difícil de, de imaginarse o de tener como un eje rector en todos estos casos. Y esta investigación viene a mostrar esto, ¿no? De cómo estos casos se tramitaban de otra forma y cómo hacían que se dilataran las resoluciones. Entonces, imagínense en un caso de violencia con un tratamiento ordinario común, como lo venía teniendo hasta ese momento, las resoluciones llegaban 6 meses, 8 meses después, con todo lo que eso implica, ¿no? Quienes entendemos cómo funciona la violencia familiar sabrán que 8 meses para una causa de este tipo es mucho, con todo lo que eso implica, las reconciliaciones, bueno, el perdón de la persona afectada, la vuelta a reconstruir este vínculo, bueno, y demás. Y en esos 8 meses pasaba de todo, estos idas y vueltas, el arrepentimiento del agresor, el desistimiento de la persona afectada y muchas veces, y lamentablemente, hasta el desenlace fatal en algunos casos. Esta investigación en ese momento es presentada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ese momento el presidente de la Corte era el doctor Petracchi y muy preocupado y advirtiendo estas conclusiones a las que arribaba la investigación, encomienda a un grupo de jueces específicos que designa por acordada, que es el segundo punto, que es ese grupo de trabajo para el diseño del OBD, la creación de algún organismo o de alguna oficina que diera una respuesta inmediata a estos temas. No se olviden que la Constitución Nacional, en su artículo 75, incorpora con jerarquía constitucional los tratados internacionales, sobre todo aquellos vinculados específicamente a estos temas. Y preocupada por no darle respuesta a estos convenios también internacionales y estas obligaciones y responsabilidades que el Estado había asumido, piensa en esta oficina. Se crea en el año 2004, como les decía, con este grupo asesor que piensa este modelo específico y recién en el año 2008 empieza el funcionamiento el 15 de septiembre de ese año. Desde entonces, de manera ininterrumpida hasta el día de hoy, la oficina trabaja las 24 horas todos los días del año. En el año 2016 hay una ampliación de sus funciones y nos amplían las competencias a los casos de trata con fines de explotación sexual y explotación de la situación de prostitución. Es cierto que eso es en menor volumen, el mayor volumen de trabajo de la oficina pasa por los casos de violencia familiar. Y después, como último enunciado que quedó ahí afuera de la pantalla, es la guía de réplicas. Esta oficina, si bien la Corte convenió con cada una de las provincias a partir de sus superiores tribunales o supremas cortes de justicia para que se creen réplicas en todo el país, hasta el momento hay 5 provincias, perdón, que tienen oficinas en funcionamiento, que son Salta, Santiago del Estero, Tucumán, La Pampa y Santa Cruz. A su vez, estas 5 provincias descentralizaron el servicio en todo su territorio, abarcando así toda la jurisdicción a nivel provincial. Esto todo a modo enunciativo. Si les parece, pasamos a la segunda pantalla, que son las funciones del OBD. Bueno, una de las funciones principales de la oficina es orientar y ofrecer información a todas las personas que se acerquen a nuestra sede.
cuando decimos, y me van a escuchar a lo largo de la charla, es siempre nuestra premisa es el acceso a justicia, garantizar el acceso a justicia. Orientar y ofrecer información también es una forma de garantizar el acceso a justicia. Cuando esta oficina dependía de la doctora Hayton, que era la vicepresidenta hasta hace unos muy poquitos años, ahora actualmente dependemos del doctor Rosenkrantz, que es el vicepresidente del tribunal, tal como lo dispone la acordada de la oficina, que es que la oficina siempre va a depender de la vicepresidencia del tribunal. Entendíamos acceso a justicia en un sentido más amplio. No necesariamente el acceso a justicia es la judicialización del caso que la persona presenta, sino que es una orientación específica para el caso que nos trae y que a lo mejor por alguna razón no corresponde que tramite dentro del ámbito de la oficina, pero entendemos que es una persona especializada, un funcionario, en este caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien está orientando a esa persona a que se presente o que haga su trámite ante o por la vía que corresponda. Somos, en ese sentido, somos muy conscientes en la oficina de hacer una derivación específica, personalizada, en la medida de lo posible. Nos ponemos en contacto con aquel organismo que tiene que recibir a la persona, hacemos una derivación por escrito, para garantizar o en la medida de lo posible, porque después obviamente excede nuestras funciones y nuestra competencia, pero que esa persona sea recibida en ese lugar y no convertirnos más en un lugar de mera derivación. Eh, en este sentido también nos volvimos una oficina referente, tenemos hasta el día de hoy la misma cantidad de casos que derivamos y que orientamos que la cantidad de casos que recibimos en la oficina y a los que les damos trámites. En la mayoría de los casos que damos derivación corresponde porque no coincide con la jurisdicción que tiene la oficina o muchas veces no son casos que se correspondan al ámbito de violencia familiar. Entonces, en esos casos se nos presentan situaciones de a lo mejor violencia de género, pero no en el marco de la familia, no en el ámbito doméstico. Entonces, ahí hacemos la derivación que corresponda. Muchas veces tiene que ver solamente con un patrocinio jurídico que la asesore, que le inicie un expediente o le inicie la vía judicial ante quien corresponda, o muchas veces personas que solamente se acercan a averiguar cómo es el funcionamiento de la oficina, el eventual trámite y demás, para así poder o decidirse más adelante o asesorar a alguna persona y demás. Recibimos el relato de las personas afectadas. En principio, la presentación de las personas ante la oficina es espontánea, también se puede dar por derivación de los juzgados o de cualquier otro organismo que conoce del trabajo de la oficina y nos puede hacer una derivación por escrito. Y este relato puede ser hecho por la propia persona afectada o por cualquier otra persona que se ponga en conocimiento de situaciones de violencia de este tipo y quiera hacer la denuncia en calidad de terceros. Ustedes sabrán que para determinadas categorías, la ley 26485, que es la ley de violencia de género, establece que determinados operadores, según corresponda, salud, justicia, educación, tienen la obligación de hacer la denuncia. En el caso de personas ajenas a estos ámbitos, también la ley los habilita a que puedan hacer, insisto, en calidad de representación o de terceros, la denuncia. Probablemente después ese relato ante el juzgado tenga que ser ratificado, pero en principio para el inicio y eventualmente para el primer dictado de medidas de protección, eso es suficiente. En el caso de que la persona se presente y que corresponda que el trámite se haga dentro del ámbito de la oficina, lo que vamos a hacer es en una entrevista interdisciplinaria integrada por funcionarios y por profesionales del ámbito del derecho, la psicología y el trabajo social. Vamos a tomarle el relato a esa persona, vamos a confeccionar un legajo.
El legajo va a estar compuesto por un acta en la que se va a consignar de manera textual lo que la persona dice, guiada por uno de los profesionales que le va a ir haciendo determinadas preguntas. La idea es que de ese relato surjan la mayor cantidad de elementos que luego permitan, sobre todo en el caso de lo que es la intervención penal, que puedan orientar la posible investigación. Entonces, tratar de dejar consignado de la manera más fiel posible todas las cuestiones, por ejemplo, vinculadas a las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Después todas las cuestiones que hagan al contexto y a las características familiares de esta persona y demás. Esta acta se va a corresponder después con lo que es el informe de riesgo, que es uno de los elementos que más diferencian a la intervención de la oficina. Esa evaluación de riesgo es una inferencia profesional que va a ser todos los profesionales que integran este equipo y que ya es un análisis más técnico, pormenorizado, perdón, de ese relato y se va a arribar a lo que llamamos una situación de riesgo. Toda esta información, además, puede ser complementada con el médico, eso ya el doctor Follo se va a ocupar probablemente de desarrollarlo, que en aquellos casos en los que haya lesiones o la persona refiera a algún tipo de, pueden ser lesiones recientes, constatación de a lo mejor lesiones anteriores que dejaron algún tipo de cicatriz y demás, y que es importante dar cuenta de eso porque en definitiva también contextualiza cuál es la situación de violencia y demás, se hace el informe médico. Para aquellos casos en los que hubiera una mención o referencia a situaciones de abuso sexual, el equipo médico también que tiene su protocolo propio, hará las derivaciones que correspondan para, en este caso, la aplicación de protocolos de profilaxis y, si la justicia lo dispone, las derivaciones para lo que es la toma de muestra y la conservación de la prueba, que tan importantes van a ser para la investigación penal. Bueno, ahí les dije en los puntos siguientes, ¿no? Que se elabora el informe de riesgo en el mismo momento y se complementa con el informe médico en el caso que corresponda. A ver, esto es lo que diferencia principalmente a la oficina al resto de otros servicios. Probablemente muchos de ustedes sabrán, y a lo mejor hasta si son integrantes de otros organismos, sabrán que la toma de denuncia se puede hacer en distintos lugares, fiscalías, comisarías. Hoy hay muchos organismos habilitados para eso. Pero en el caso de la oficina, lo distintivo es esto que yo les decía, es esta única intervención en un solo momento donde tratamos de recopilar la mayor cantidad de datos posibles, hacer esta inferencia profesional diferenciada, especializada, para que el juez de manera inmediata tenga los elementos suficientes para el primer dictado de medidas de protección. Todo esto que yo les decía al principio, que es lo que no pasaba antes, donde probablemente se podían demorar hasta muchos meses para que el juez adoptara alguna medida de protección con todo eso, con todo lo que eso implicaba. La oficina viene a traer inmediatez en ese sentido. El hecho de trabajar 24 horas, pertenecer a la corte, pertenecer o estar dentro del ámbito judicial nos da esta posibilidad de, ejemplo, en el caso de los juzgados civiles, poder sortear en el mismo momento que estamos haciendo la intervención cuál va a ser el juzgado civil con competencia en familia que va a intervenir. Lo ponemos en conocimiento de manera inmediata porque tenemos acceso al sistema LEC100, que es el sistema de consulta de causas judiciales. Por ende, el juez, en el momento que corresponda, cuando el legajo esté terminado y demás, se pone en conocimiento y en cuestión de horas, minutos, muchas veces se adoptan estas medidas de protección, permitiendo que la persona en ese mismo momento que hace la presentación en la oficina ya se vaya con medidas de protección vigentes, que después probablemente puedan ser
prorrogadas en el tiempo y bueno, se harán una serie de otras cuestiones dentro del proceso, pero para lo que es la interrupción inmediata de los hechos, eso queda garantizado con la participación de la oficina. Después realizamos esto que les decía, las derivaciones judiciales y no judiciales. Permanentemente desde la oficina articulamos con todos los organismos judiciales y ejecutivos que existen vinculados a esta temática para que este abordaje que les comento que hacemos desde la oficina sea integral. Si bien nosotros no tenemos facultades jurisdiccionales y no podemos decidir sobre cuestiones del proceso, sí podemos hacer estas derivaciones de manera tal de garantizar o de abordar en su totalidad o en lo que más se pueda la atención de esta persona. Ejemplo, en los casos de que sea necesario, se les puede tramitar el ingreso a refugios de protección. Estos refugios dependen de las áreas ejecutivas de la ciudad, pero con los que también articulamos y estamos conveniados para hacer las derivaciones que correspondan, derivaciones a patrocinios jurídicos gratuitos, a servicios de salud. Bueno, a todo otro servicio complementario y necesario para este tipo de intervenciones. Ustedes sabrán que la judicialización de estos casos es solo el comienzo. Sabemos que no es suficiente. Una de las características y probablemente los profesionales que vayan pasando en el día de hoy y en las en el próximo encuentro, que los conozco, por supuesto, porque son profesionales de la oficina, seguramente hablando de las características de esta problemática, surjan estas cuestiones y van a entender que la respuesta judicial es solo una parte de todo esto. De hecho, cuando empezamos a indagar un poco más en algunas cuestiones o mismo cuando hacemos el seguimiento de los casos, que es otra de las funciones que van a ver ahí, son las que hacemos desde la oficina, no terminan con las situaciones, lamentablemente, no terminan con el dictado de las medidas de protección. Es cierto que es fundamental y es necesario para, como les decía, interrumpir esa situación de violencia que se venía dando hasta ahora, darle en la medida de nuestras posibilidades tranquilidad y garantizar seguridad, al menos en algún aspecto de lo que a nuestra competencia corresponde a esa persona, pero sabemos que muchas veces hay cuestiones vinculadas al patrocinio que son fundamentales para que la persona pueda sostener estas medidas de protección. Les puedo asegurar que es importantísimo tener un patrocinio especializado en estas cuestiones. Muchas veces la reincidencia en el vínculo tiene que ver con no tener un acompañamiento adecuado que hagan que no se puedan lograr esas medidas de cuidado vinculadas a los cuidados parentales, a las medidas económicas que hacen que también uno pueda sostener esta decisión. Así que bueno, tratamos y hacemos desde la oficina todas estas derivaciones. Y una de las últimas funciones que hacemos, que está un poquito más abajo de esta, es elaborar estadísticas. Desde hace un par de años nos profesionalizamos en la elaboración de datos y de informes estadísticos. Entendemos que es importante nuestra articulación también con otros organismos y sobre todo con aquellas otras oficinas que tienen la facultad o la función de desarrollar otro tipo de políticas, darle los insumos correspondientes, específicos, diferenciados, para que todas esas políticas que se piensen estén orientadas en función de los datos. Entonces, una de los puntos más relevantes de la oficina son los datos. Si tienen oportunidad de ver nuestra página web o la página de la Corte, van a tener ahí a disposición todos los datos que sistematizamos desde la oficina y a los que me importa mucho difundir y poner a disposición, porque insisto, quienes tienen las funciones desde otros lados de trabajar sobre algunas cuestiones, hacerlo sobre datos es fundamental. Yo siempre digo que a lo mejor somos un país que no tiene la cultura, no tiene muy incorporada o arraigada la cultura del dato.
Y siempre me importa decir que, bueno, una cosa es trabajar sobre la percepción, sobre una idea y otra cosa es sobre el dato duro, ¿no? Muchas veces creemos que, no sé, o tenemos la fantasía o la creencia a partir de la experiencia de cada uno de nosotros, de que hay datos de la realidad que son de acuerdo a nuestro recorte, a lo que nosotros vemos. Dato muy común de escuchar es, bueno, todos los agresores son inmigrantes. Y cuando uno va a desagregar ese dato, vemos que los inmigrantes no es el volumen o el universo más grande de personas denunciadas. Siempre escuchamos, no, pero son todos bolivianos, son todos paraguayos. No. Le puedo asegurar es que representa un universo de un 14% aproximadamente. Y eso solo nos lo permite el dato. Entonces, quienes tengan la posibilidad y que cumplan funciones vinculadas al desarrollo de políticas y demás, bueno, aprovecho y la saludo a Paula Wacher, que la conozco y que desde otro lugar también articulamos y trabajamos con ella y que sé y me consta que es una persona que le da valor también a estos datos. Por favor, aprovechen los datos de la oficina para basar también sus trabajos un poco en función de esto. Podemos pasar a la próxima filmina y ya estoy cumpliendo con mi tiempo. Esto, bueno, es la representación del circuito que les enunciaba anteriormente, cómo se da el trabajo dentro de la oficina, la persona ingresa, hay una sala de espera, por supuesto, porque lamentablemente muchas veces la demanda es muy alta y supera en creces muchas veces la capacidad de atención que tenemos desde la oficina. Si bien somos una estructura muy grande y atípica para organismos judiciales sobre todo, somos 178 personas quienes trabajamos en la OBD las 24 horas todos los días del año. Si bien es un montón y tenemos a disposición un montón de unidades de atención interdisciplinarias permanentemente, muchas veces la demanda es superior, entonces se genera, por supuesto, espera. Después estamos organizados en estos bots de atención donde se desarrolla la entrevista y donde se genera el legajo. ¿Cuáles son, insisto, los beneficios de generar o iniciar el trámite desde la OBD? No solo beneficios a nivel o estrictamente judiciales, por esta inmediatez que les decía en cuanto al dictado de las medidas de protección, sino que hay beneficios paralelos o que se dan a lo mejor de manera solapada, que es la prevención secundaria, que es la detección precoz de situaciones de violencia antes de que se agraven. Probablemente la denuncia puede ser un factor para que venían sucediendo hasta ese tiempo se interrumpan y evitamos la escalada de violencia. Yo siempre digo, y esto sí no lo puedo argumentar o fundar con un dato porque es algo que todavía es muy difícil de sacar de acuerdo a la tasa y demás, pero sí es cierto que la tasa de femicidios dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que coincide con nuestra jurisdicción, es una de las tasas más bajas a nivel país, con una población considerable. Y es un poco lo que vimos también a este trabajo de prevención y por ende a esta prevención secundaria que yo les refería, que les mencionaba, de la oficina. Nosotros tenemos un volumen de atención de personas afectadas de más de 1.000 personas por mes aproximadamente. En estos 18 años que cumplimos a fin de año, en septiembre, de funcionamiento de la oficina, tenemos más de 160.000 personas afectadas, más de 270.000 personas que pasaron por la OBD y creo que eso tiene una correlación con este dato que les estoy contando. De alguna manera, ustedes me dirán, los hechos de violencia y sobre todo los domésticas se repiten, hay un alto nivel de reiteración,
pero lo podríamos mencionar como una prevención terciaria, como esto de evitar en muchos de los casos o en la mayoría de los casos que tramitan, salvo por supuesto que la persona no se haya vuelto a acercar a la oficina, las denuncias se hacen por única vez. Después habrá que ver con un seguimiento mucho más personalizado e individual, que desde el OBD no lo hacemos, ver cómo continúa ese trámite. Y me detengo acá un momento para decir esto de por qué no hacemos ese seguimiento. Nosotros hacemos un seguimiento judicial, hacemos el seguimiento del expediente, ver qué es lo que ese juez resolvió o esa jueza resolvió para el caso particular. En cuanto al resto del seguimiento, si bien nos resultaría materialmente imposible por el volumen que manejamos con las cifras y los números que les contaba, eh, técnicamente no es una función de la oficina por el tipo de respuesta que después no podemos dar, porque digo, si esa persona refiere a alguna situación que excede lo estrictamente jurisdiccional, es muy difícil para nosotros más que volver a reforzar esa derivación que hicimos a algún otro organismo que no sea el juzgado, darle otra respuesta. Pero sí hicimos hace 3 años atrás, para un 25 de noviembre, hicimos una investigación específica sobre denuncias reiteradas, hicimos una selección de casos en los que hubo más de una presentación, más concretamente más de 5 presentaciones en la oficina, y una de las cuestiones que surgía y de por qué la persona había reincidido en este vínculo, y vuelvo a algo que les había dicho al comienzo, era la falta de un patrocinio jurídico especializado. En muchos casos por la imposibilidad de poder sostener un patrocinio jurídico privado, en otros porque también sabemos que los patrocinios jurídicos gratuitos están desbordados en su capacidad, entonces a lo mejor la atención no es la misma o no tienen las mismas posibilidades que un particular, pero bueno, muchas tenían que ver con esto. También, por supuesto, seguidas por cuestiones económicas que hacían reincidir en el vínculo y después aquellas propias y las características de este tipo de violencia. A ver, creo que les dije todos los puntos que eran importantes, que cumplí con el tiempo y no sé si hay algo específico. Si querés, Marcela, pasamos al próximo solo para recordarles esto que referí durante toda la charla, que es, bueno, la dirección es la Valle 1250, trabajamos las 24 horas. Y en el caso de que estén en una jurisdicción ajena a lo que es la Ciudad de Buenos Aires, que en principio es nuestra competencia, sí les pedimos que igual se puedan poner en contacto con nosotros y podemos articular y hacemos de enlace para cualquier persona, caso de que se encuentre en una jurisdicción ajena. Tenemos redes por todo el territorio y podemos hacerles de enlace con el lugar que corresponda. Perdón, algo que no dije en las derivaciones es que la derivación que hacemos es multifuero. Hacemos a los juzgados civiles con competencia en familia y a los juzgados penales con competencia, bueno, tanto local o nacional según corresponda. Vieron que tenemos ese solapamiento de jurisdicciones en nuestro territorio, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, y eso lo hacemos desde la oficina. En el caso de las intervenciones penales, ustedes sabrán que tal como dispone la Convención de Belén do Pará y la CEDAW y demás, el Estado tiene la obligación de investigar. Desde la oficina entendemos que en los casos donde la persona refiere la posible comisión de un delito, si bien ese delito puede ser de instancia privada, siempre en lo que es la introducción a la entrevista y en lo que es la presentación del marco normativo y demás, le explicamos que cualquier hecho que refiera y que implique la posible comisión de un delito, nosotros, por ser funcionarios judiciales, estamos obligados a dar intervención a la justicia penal y después se resolverá. Por supuesto, dejamos consignado, se le pregunta a la persona si quiere instar o no,
pero aunque refiera que no y aunque sea un delito en instancia privada, la derivación penal la vamos a hacer de todas maneras y después se resolverá ya en esa instancia la continuidad o no de la investigación. Doctora, muchas gracias. Ahí hay una manito levantada de Patricia, Patricia, si es cortita la pregunta, Corta. dale, por favor. Hablando de datos, estamos hablando de datos. ¿Cómo miden ustedes el éxito de la OBD, teniendo en cuenta que lo único que hace son derivaciones? ¿Cómo lo miden? ¿Por la cantidad de derivaciones? ¿Por las medidas de protección que se toman? Bueno, a ver, éxito es difícil de hablar en esta temática, pero lo que sí tenemos, lo que vemos es una respuesta inmediata de los juzgados. El dictado de las medidas de protección nos muestran que los informes, tal como se los presentamos, son suficientes para el dictado de las medidas, que es lo que yo les contaba, cómo achicamos los tiempos para que la persona tenga estas medidas vigentes. Y por otro lado, lo vinculamos con la baja tasa de femicidios en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Es una de las tasas más bajas. Puede estar asociado, insisto, esto no lo tenemos todavía investigado Mm. y desarrollado, pero sí, cuando cruzamos los datos de la Corte Suprema, también depende la Oficina de la Mujer, que tiene a cargo el registro de femicidios a nivel país, y cuando cruzamos los datos y vemos los lugares en los que se adoptan medidas de protección y la tasa de femicidios, lo cierto es que en los femicidios que tenemos identificados, en la mayoría no hay denuncias previas y por ende tomamos que la denuncia es lo suficientemente preventiva para evitar esta escalada de violencia que es yo lo pongo como prevención secundaria, pero bueno, podía ser primaria perfectamente. Pero bueno, es una forma de ver. Nosotros, para que se den cuenta y para graficarte un poco, Patricia, esto que vos me preguntás, tenemos identificados 19 femicidios en lo que va de la existencia de la oficina. Probablemente puede pasar que alguno no lo tengamos informado, cruzado, y lo digo en estos términos, puede sonar muy cruel a lo mejor, pero si lo queremos poner en esos términos de éxito, ahí eso puede ser una muestra de, de gestión, ¿no? De que en un país donde la tasa es muy alta todavía, 19 femicidios en 18 años podría ser una muestra de eficiencia. O sea, Bueno, ahora sí, entonces, doctora. Ah, perdón, Patricia, sí. no, o Sí. sea, 18 femicidios de gente que pasó por los Que pasó por la oficina, 19. claro, que hubo denuncia. era bajísimo, eso me querés decir. Entiendo. Sí, Gracias. es feo, pero bueno, es bajo. Es, Podría ser. es lo que hay. Sí, Bueno, doctora, muchísimas gracias, siempre muy clara. por Es un favor. honor poder recibirte acá. Te liberamos. Continuamos entonces Gracias. con el doctor Follo y el doctor Ortiz. Muchísimas gracias, Emilia. Perdón, tengo otro compromiso, si no me Sí, hubiese quedado claro, sí, sí, encantada de por eso ya habíamos escucharlos. pactado así. Muchas gracias, eh. Gracias a ustedes. Buenas tardes, nos vemos. Buenas tardes. Bueno, doctores, cuando ustedes quieran, los escuchamos. Bueno, primero agradecer la invitación, la verdad que para mí es un placer. Arranco yo, ahí seguro que después Roberto va a poder también va a poder dar su visión en torno a su disciplina, así que estoy muy contento de participar. Gracias Jorge, gracias Marilyn, gracias a todo el equipo de trabajo y gracias a ustedes también por escucharme, así que eso también es importante. Y trabajar en lo práctico, como decía Jorge, ¿no? Trabajar con profesionales que diariamente trabajan en la temática, ¿no? Que esto es importantísimo para poder tener una dimensión acabada de lo que se entiende, ¿no? Por trabajar en la temática de violencia.
Yo lo que voy a hacer es, a trabajar un poco con el acta, ¿no? Al ser abogado, me encargo de redactar el acta con formalidades de denuncia y vamos a hacer seguro alguna que otra cuestión entre la explicación de lo que cómo se trabaja y trabajar con el caso que se había propuesto, ¿no? Creo que ese caso se lo habían mandado a todos los alumnos, ¿no es así, Jorge? Sí. Bien, entonces vamos a estar un poco en sintonía con el trabajo de abogado dentro de la Oficina de Violencia Doméstica, en la confección del acta y, por otro lado, también el hablar un poco del caso, ¿no? Y las aristas legales que el mismo tiene, ¿no? Tengamos en cuenta que en la unidad de atención hay tres profesionales del área de la psicología, trabajo social y abogacía, ¿no? Y como abogado, bueno, más allá de presentarnos cada uno con nombre y profesión, tratamos de alguna manera de ir viendo primero la admisión, previo a que la persona pase, y después ir viendo los datos del caso que son necesarios, que sirven como insumos para la autoridad judicial, ¿no? Para que el juez o la jueza pueda resolver medidas específicas de protección, ¿no? Entonces, en esa búsqueda de insumo, en esa búsqueda de información, lo que está bueno aclarar que cada pregunta tiene un porqué. Cada pregunta que se hace en el acta y se transcribe su contenido a la respuesta tiene un porqué. Para algo se realiza, ¿sí? Una vez que nos presentamos, generalmente revisamos los datos para que estén en forma clara. Y en la presentación del acta, que esto se va a grabar, esto se va a grabar a requerimiento del juez o la jueza, se le pregunta a la persona si está de acuerdo con grabar la denuncia, la persona por supuesto acepta, como no puede hacerlo, pero acepta la grabación, tengamos en cuenta que es un proceso reservado y solo va a quedar limitado a las partes y a la autoridad judicial o eventualmente a los letrados, ¿no? Que puedan intervenir. Ya desde el inicio, cuando la Oficina de Violencia Doméstica menciona, dentro del acta se menciona también y se graba que, bueno, que es la Oficina de Violencia Doméstica, que tiene sus funciones mediante el artículo 3 de la Acordada 40 del 2006 de la Corte Suprema de Justicia, y dentro de esa acordada, dentro de ese artículo 3, yo tomo el inciso B y el inciso C. El inciso B habla de recibir el relato y labrar las actas correspondientes. Y el inciso C habla del informe a las personas acerca de las cuales son los cursos de acción posible según el conflicto que se manifieste padecer, efectuando en su caso las pertinentes derivaciones, ¿no? En torno a mi tarea, esos son los dos incisos dentro del artículo 3 que tomo de alguna manera como base para poder desarrollar un poco esta clase y hablar, bueno, cada vez adentrarse más en el caso. Em, una vez que mencionamos este artículo 3, acordada 40 del 2006, obviamente lenguaje claro, lenguaje accesible, tengamos en cuenta que son personas que van a realizar una denuncia, realizar una presentación, no es que nosotros estamos dando alguna clase, alguna disertación, sino que la forma de explicación tiene que ser lo más clara y contundente posible, porque obviamente el no informar no explica el marco de actuación legal o jurídico que tiene la presentación, ¿no? Después se va a mencionar la Convención Belén do Pará, que también la mencionó la doctora Cecín, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Dicha convención es ley en Argentina por la 24632 desde el artículo del año 96 y se le informa a rasgos generales y con un efecto práctico un poco lo del artículo 7, inciso B, D y F, ¿no? De la Convención. El artículo 7 plantea los deberes de los estados parte de la Convención. Argentina es estado parte. Y el artículo B habla un poco del tema de la debida diligencia, ¿no? De los extremos recaudos que se tienen que tomar frente a una situación de violencia contra la mujer. El artículo 7, inciso D, habla de las medidas jurídicas que se van a tomar para combinar al agresor que evite de hostigar, intimidar o dañar o poner en peligro a la vida de la mujer de cualquier forma.
Estamos hablando de la Convención Belén do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y el artículo F, que es mucho más procesal a mi entender, habla de procedimientos legales justos y eficaces, ¿no? Tengamos en cuenta que un procedimiento es el procedimiento de denuncia de violencia familiar. Si habla de la eficacia de un procedimiento, habla de la capacidad que el mismo pueda producir un resultado protector, un resultado esperado, ¿no? Y también habla que estos procedimientos legales, justos y eficaces deben incluir, entre otras cosas, medidas de protección, ¿no? Algo que también recién mencionó doctora Cecil, la finalidad del procedimiento de violencia, que si bien no lo culmina, pero es importante para su desarrollo, es la resolución interlocutoria que concede medidas específicas de protección, ¿no? No me quiero poner pesado, pero este marco legal que uno lo explica de manera muy por ahí muy clara y muy sobrevuela el marco normativo con una persona que se presenta, obviamente en el marco de esta clase uno aprovecha y lo explica. ¿Sí? No es que nosotros con cada persona le vamos a explicar cada artículo, porque si una persona va a decir, perdóneme, pero, pero no va, esto me excede lo que me están explicando, ¿no? Pero obviamente en torno a la clase estimo que es de utilidad, ¿no? Por supuesto, también vienen las cuestiones penales, ¿no? Esa explicación entre acción penal pública y acción penal de instancia privada, ¿no? Y eso que obviamente va a surgir a raíz de lo que se desprende de su relato, ¿no? Esas derivaciones penales van a ser consecuencia del contenido del relato, ¿no? Y esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y por otra parte, se explica un poco también la 26.485, la ley de violencia de género de marzo de 2009, la 24.417, que es la ley de violencia familiar de Capital Federal, y la 26.061 de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. Tengamos en cuenta que en este caso que está propuesto, hay niños y niñas adolescentes involucrados en la situación de violencia. Entonces, dado que, por supuesto, hay datos de menores de edad, de menores de 18, claramente es fundamental explicar la 26.061, que es la Ley de Protección Integral, ¿no? Por otra parte, se aclara de que en caso de que estén involucrados la integridad psicofísica de un niño o niña adolescente, la actuación penal va a ser de oficio, o sea que la acción penal va a ser de oficio sin necesidad de pedir que se inste la acción penal para que prosiga en la esfera penal, sino que es una acción penal pública, ¿no? Cuando está involucrado los derechos de un menor de edad, ¿no? Y ahí en el acta se mencionan dos artículos, ¿no? El artículo 2 de la 24.417 de violencia familiar de Capital Federal y el artículo 9 de la 26.061. Por supuesto que el artículo 2 algunos dirán que es un artículo ya pasado un poco de moda, con necesidad de actualización, pero es una ley plenamente vigente, es una ley de la década del 90, pero el artículo 2 habla específicamente de los supuestos cuando hay menores de edad, o incapaces, ancianos o discapacitados, así lo menciona el artículo, ¿no? Y habla de la posibilidad de que puedan denunciar sus representantes legales o el Ministerio Público, ¿no? O sea que en este caso esta señora puede denunciar por sí para proteger su integridad, pero también puede denunciar para proteger la integridad de sus hijos, ¿no? De los hijos que están involucrados, que son parte de ese escenario de violencia y que esto llevará eventualmente a una derivación, ¿no? El artículo 2 habla de otras cuestiones, pero bueno, yo tomo lo que me pueda servir para explicar. También el artículo 9 de la 26.061 que obviamente es de alguna manera como una interpretación, a mi entender, del artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, pero el artículo 9 habla de ese derecho a ese niño, niña, adolescente a la dignidad e integridad personal, ¿no? Como sujeto de derecho en persona y obviamente el derecho a no ser sometido a ningún trato violento, discriminatorio ni humillante, a no ser sometido a ninguna forma, ¿no? De violencia, abuso, negligencia, explotación sexual y demás. Este artículo 9, obviamente, es dentro de la Ley de Protección Integral el artículo que nos sirve para hablar de
violencia, maltrato infantil y bueno, ya veremos después en el encuentro que viene la calificación que las licenciadas le van a hacer obviamente a este relato, ¿no? Es un trabajo en forma conjunta. Por una parte el acta y por otro lado la interpretación de las profesionales para la confección del informe interdisciplinario, ¿sí? Se le informa, bueno, las previsiones del artículo 72 del Código Penal y demás. Se aclara que esta entrevista va a ser registrada en formato audio. Eso es importante, nuevamente lo aclaro. Y el acta también tiene, como habrán visto, la nómina de profesionales intervinientes. Y se aclara también en el acta que la revisión del acta y el informe de situación de riesgo va a estar a cargo del coordinador del equipo, ¿no? Que va a ser el que va de alguna manera, va a revisar, va a realizar sus propias consideraciones con respecto al trabajo del acta y el informe, ¿no? La idea que haga algo como si fuera, yo lo he escuchado mucho este término, por ahí no es tan académico, pero el término espejo, el efecto espejo, ¿no? Que el acta y que el informe pueda reflejar el acta y que el acta sirva claramente como elemento material para confeccionar el informe. ¿Vieron como que vayan en composé? ¿Sí? Una palabra un poquito antigua, pero bueno, es la que se me ocurre en este momento, ¿no? Tengamos en cuenta que es importante aclarar que estamos hablando de una expareja, estamos hablando también de una persona donde hay menores de edad, eso tengamos en cuenta. Y también otro dato importante que surge del acta, que la señora no sabe, la discente no sabe leer, ¿no? Y esto se relaciona con el acceso a justicia, con la lectura del acta, con la explicación accesible que tienen que tener los profesionales para que esto pueda ser entendido. Y esto es importante, ¿no? También empezar, bueno, del propio manifiesta surge esta cuestión eh, de que el señor se retira del hogar, que no están conviviendo en la actualidad, que no hay una regulación de las obligaciones derivadas de la responsabilidad parental. Tengan en cuenta que el incumplimiento alimentario también podría encuadrar como una situación de violencia económica, que habla también del contacto del denunciado con el niño una vez por mes, en lo cual aporta mercadería. Bueno, se habla del grupo conviviente, estamos hablando de niños de 7 años, de 5 años, de un grupo familiar bastante numeroso, ¿no? Eh, Cuando se empieza con el último episodio, ¿no? Una vez que explicamos el último episodio, siempre obviamente se ubica el tiempo y el lugar, cuándo fue, ¿no? Esto, ¿no? ¿Cuándo fue el horario, ¿no? ¿Dónde fue, ¿no? ¿En qué lugar? A veces pasa que la persona no puede determinar el lugar, por ahí fue en la vía pública, cerca de una plaza, cerca de un parque. En este caso esto fue en la casa, ¿no? A eso de las 9 de la noche, ¿no? Claramente, y ahí, bueno, se habla de los términos también que utilizan las discentes, las personas que se acercan, ¿no? Que habla de que estaba un poco mareado, ¿no? Y también clarificar esa cuestión, ¿no? De eso, a qué se refiere con mareado, ¿no? El tema también menciona que la llamó uno de sus amigos por teléfono, él le preguntó quién era, y bueno, le quiso arrebatar el teléfono, no te lo voy a dar, querés que te lo rompa como te rompí el otro. Bueno, esta cuestión también de que uno ya como profesional que viene trabajando marca, ¿no? Un poco esta calificación de intimidación, ¿no? Y tener que seguir preguntando, ¿no? Bueno, no nos vas a poder esta vez, no te atrevas que es el único teléfono que yo tengo, le dice ella. Después de eso que vos hiciste no te hice ninguna demanda, ninguna denuncia, lo dejé así. Él le dijo, atrevete a denunciarme, hacelo. Bueno, obviamente yo como abogado no hago una interpretación de otra disciplina, pero por supuesto tengo que ampliar algunos que otros conceptos e información para que le pueda servir a mis compañeras que van a hacer el informe. Bueno, ahí agarró sus nervios, él estaba tomado y ahí fue que nos impulsamos los dos. Sos una cualquiera, por eso estás así. Bueno, no, estás equivocado. En ese momento, como tenía yo el cuchillo en la mesa, me dijo, te voy a matar. Hacelo tanto, lo querés hacer, hacelo. Y acá, bueno, obviamente, en torno a lo jurídico, tengamos en cuenta que el te voy a matar amerita una investigación en el foro penal para
investigar la comisión del delito de amenaza simple, ¿no? Por lo menos, obviamente, ese término me lleva a desprender otras preguntas, ya vamos a ver. Al agarrar para el cuchillo, para que no me lastime, me empezó a cortar por acá, por la mano. Bueno, acá entraríamos en algo que el doctor Follo después lo va a explicar bien, ¿no? Por supuesto, acá ya entramos en el terreno de violencia física, de que si hay marcas, no marcas, después esto se le va a preguntar. Ella ubica las manos con las palmas juntas a la altura de su pecho, al agarrar el cuchillo de su mano de él para evitar que me pinche en el pecho, ahí fue que nos forzamos y no sé cómo ha llegado al pecho el cuchillo la punta y al forzar le digo a mi nena, llamar a la tía. Obviamente si estamos hablando de una niña que estuvo involucrada y presenciando toda esa situación, ¿no? Y ahí dice que hay cortes en la muñeca. Le digo, llama a tu tía y llama cuando le digo que llame en un momento, no sé qué pasó y él se lastimó el dedo. Y yo me voy ahí y abro la puerta y salió, él abrió la puerta y se fue volando. Bueno, esto es el relato de la última situación, ¿no? Esto que a veces cuesta también delimitar, ¿no? Esta última situación de violencia, ¿no? En el tiempo, ¿no? Que no necesariamente pues, es la más grave, menos grave, sino que es la última, que habla de la actualidad de la situación de violencia que permita una medida de protección específica, ¿no? Se le pregunta si después tuvo contacto con el señor, me mandó mensaje y no le respondí. Le preguntaron si se escuchó el mensaje, digo no, porque él lo eliminó. Bueno, y se pregunta, teniendo en cuenta que hay un cuchillo ahí, se pregunta un poco las descripciones de ese cuchillo, ¿no? Un tramontina grande, de comedor, bueno. Eso también es importante, preguntar, bueno, ¿dónde estaría el cuchillo? ¿No? Bueno, y descripciones del cuchillo para tener en cuenta. Tengamos en cuenta que nuestras preguntas cuando hacemos el acta van a ser, insisto, materiales y herramientas para las derivaciones, tanto para el juez o la jueza civil con asunto de familia que va a tomar la medida, como para la investigación penal de la comisión de un delito. O sea que las preguntas tienen que servir tanto claramente para las diferentes derivaciones, ¿no? Judiciales, civiles o penales, o no judiciales, cuando esto, por supuesto, lo toma la gente, por ejemplo, el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, que va a tomar este tipo de materiales para intervenir, ¿no? Pero se le pregunta si recibió asistencia médica, sí. Se pregunta también dónde la recibió, qué tipo de asistencia médica recibió. Bueno, refiere tener lesiones externas visibles. Y obviamente se le pregunta si autoriza ser revisada por el integrante del servicio médico. Bueno, y eso por supuesto después el doctor Follo va a ilustrar con respecto a esa tarea, ¿no? Se le pregunta lo del hospital, bueno, acerca de qué fotografías le tomaron en el hospital, fotos no, ecografía de tórax. Cuando vine me derivaron aquí, el médico de acá me tomó una fotografía. Bueno. Después se pregunta si hizo denuncia en comisaría y dice, bueno, que no. Es importante esto también la denuncia en la comisaría, ¿no? A veces puede pasar que no hay una denuncia en la comisaría y la gente dice, no, no, por eso vengo acá. Entonces yo a veces pregunto, no, esto es una denuncia en una institución que depende de la Corte Suprema, que es diferente a la denuncia policial. La denuncia policial que abre, obviamente, la instancia penal y con los datos de los juzgados penales correspondientes, un Nacional Criminal y Correccional o una Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas, ¿no? Entonces, esa diferencia entre la denuncia en el Poder Judicial que la denuncia en una comisaría, ¿no? Esto no significa que la persona haya hecho la denuncia en la comisaría y no se lo va a tomar en la oficina porque no es así. Si hay denuncia en comisaría, se ponen los datos, el sumario, el delito y a dónde ha sido derivado, a qué juzgado penal ha sido derivado. Y ahí también se pregunta si tomó ese juzgado de penal actuante, si tomó algún tipo de medida, ¿no? Vieron que del último episodio surge el término te voy a matar. Y ahí vienen dos preguntas a hacer, ¿no? Yo lo miro a Jorge, pero Jorge, para esto es un desayuno porque es todas las mañanas. Pero bueno, yo lo explico también desde mi visión jurídica nocturna, ¿no? Yo trabajo de noche. Eh, las dos preguntas que se desprenden del relato cuando se menciona el término te voy a matar son dos, los alcances y los efectos.
¿qué alcance le puede dar a dichas expresiones? Esto de alcance me refiero más a ver si de lo que él dice puede provocar algún daño, puede producir un daño. Muchas veces dice, no, lo dice en broma, lo dice en joda, o dice, no, sí, sí, creo que lo puede hacer, creo que me puede dañar, ¿sí? Pues ya me lo había hecho, ya había pasado. Esto generalmente pueden ser las respuestas, ¿no? O no, no, la verdad que no creo, lo hizo para asustarme. Pero bueno, todo esto sirve como herramienta. Y dentro de los efectos que le producen dichas expresiones en la discente, bueno, acá contesta la señora miedo. Puede ser miedo, angustia, bronca, desazón y demás, ¿no? Pero acá en el acta contesta miedo. También hay una pregunta interesante si otras personas fueron escuchando, tomando conocimiento de esas expresiones, ¿no? De si escucharon, ¿no? Puede pasar en otros casos que hay una tercera persona, un pariente, un vecino, que escuchó el momento en el cual el Señor dijo, te voy a matar. En este caso, no. Había una niña, una menor de edad, pero bueno, ahora que está al cuidado de una prima, ¿no? Después se pregunta en esta acta acerca de los motivos de la presencia del denunciado en su vivienda, ¿no? Si el denunciado no estaba viviendo, ¿para qué va a la vivienda, ¿no? Esto también la pregunta tiene que ser con una cierta sutileza, ¿no? La idea siempre, bueno, yo de antemano, como mi práctica profesional, digo, las preguntas tienen un porqué. No es porque no te creemos lo que decís, sino porque claramente necesitamos ese material para saber para qué fue a la vivienda, ¿no? Quería ver a su hijo, ¿no? Y ahí se preguntó también el contacto del denunciado con el niño. El viernes que pasó vino a verlo y le compró pañales y toallitas húmedas. En tranquilidad, estaba en paz, fue un momento tranquilo porque él vino sanito de su trabajo. Bueno, y ahí viene también luego las preguntas de lo anterior, ¿no? Se preguntó lo último, lo que pasó con el señor, pero también se va a preguntar la relación con el denunciado, ¿no? Dice que al principio, durante el año, estuvo todo bien, tranquilo, pero ya cuando estaba embarazada fue todo mal. Él decía que no era su hijo, se lo negaba y después le decía, estás equivocado, y cuando le decía eso siempre recibía un cachetazo de él y después le decía, me estás lastimando, basta, y él no entendía, ¿no? Obviamente. Ahí creo que está para entrar una prima mía, se llama Fernanda Ortiz. Ahí, debe ser una prima mía. Perfecto. Me empujaba y le decía, estoy embarazada, me vas a hacer caer, me vas a lastimar, eso nomás, manotazos y empujones. O sea que esto ya nos da a nosotros la pauta de que previamente al último episodio existían situaciones de violencia psicológica, de violencia física, bueno, y obviamente estando embarazada, bueno, todo esto, por supuesto, las licenciadas, no le quiero sacar letra, las licenciadas Tomasini y Matera van a poder graficarlo mucho mejor que yo, por supuesto, excelentemente. Uno de metiche nomás. También se pregunta cuando se suceden los relatos anteriores, las situaciones anteriores, se pregunta la frecuencia, porque no es lo mismo que algo sea esporádico, que algo sea diario, día por medio, y cuando él se tomaba o venía del trabajo mareado, picado, se acordaba de las cosas, todos los fines de semana. O sea que esto todos los fines de semana se daba, ¿no? Esto también es importante, hay una pregunta muy jurídica que por supuesto la doctora o el doctor que tomó el acta de este caso apuntaba por supuesto al tema de la competencia y dice acerca de dónde ocurrían los episodios que mencionan, bueno, habla de provincia de Buenos Aires, tengamos en cuenta que la competencia en razón del territorio puede ser Capital Federal o provincia de Buenos Aires, si es en provincia de Buenos Aires se lo manda a las UFI. Hay un mapa del Ministerio Público de las provincias donde están las fiscalías que intervienen, la Fiscalía General, y en Capital Federal se manda por supuesto, al Ministerio Público Fiscal, si es contravencional y de faltas, o al Fuero Criminal y Correccional, si hay una cuestión, teniendo en cuenta de lo que se desprende, si hay una cuestión que amerita que vaya hasta ahí, ¿no? Si puede aportar la dirección de la vivienda, responde, bueno, no me acuerdo la otra calle, es el nombre del barrio, es la calle, no tiene el nombre del barrio, bueno. Preguntada acerca de situaciones de índole física que lo hubieran afectado en esta ciudad, sí, lo mismo, ¿no? Otra pregunta relacionada a la competencia en razón del territorio, si antes había ocurrido una situación de violencia, pero en Capital Federal, ¿no? Sí, 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 lo mismo, dijo. Y el trato verbal de él hacia ella, dice, cuando él estaba sanito me trataba bien, ¿no? O sea que acá el alcohol termina siendo protagonista, ¿no?
claramente protagonista porque habla, bueno, de mareos, picado, habla de sanito. Pero cuando venía borracho me trataba de todo. Me decía que sos una puta, siempre lo vas a hacer. Un montón de cosas me decía. Por supuesto, ese término claramente agresivo de índole verbal, el puta tiene una connotación en este contexto del caso que esto lo considerarán las compañeras, ¿no? Se le preguntó si anteriormente el denunciado ya le había dicho te voy a matar y dijo que es la primera vez, ¿no? Y si preguntó si anteriormente el denunciado había empleado un cuchillo para agredirla, esta fue la primera vez, ¿no? Esto también a tener en cuenta, porque si anteriormente ya había utilizado el cuchillo para amedrentar, intimidar o agredir verbalmente, es una cosa, pero en este caso solo fue la primera vez. Se le preguntó si había otras cosas, a otras situaciones que lo hubieran afectado. No, todo eso no más. La última vez que se fue, agarró y se fue. Me rompió la tele antes que él se vaya en septiembre. Vino borracho ese día, mal, se llevó al nene. Tuve que llamar a la policía, vino la policía y lo buscaron y me lo devolvió. A veces pasa que de las situaciones la persona dice, ¿querés decir algo más? No, no, y con eso está bien. Y después te cuenta el mundo de sus alrededores y bueno, ahí te salta con todas las situaciones de violencia física, en este caso violencia económica, la destrucción de un mueble, de un bien. Bueno, violencia, por supuesto, acá violencia psicológica, el tema de el niño involucrado, pues se llevó al nene, entonces el niño ahí también involucrado, forcejeado, tironeado, ¿no? En un contexto claramente de violencia. Bueno, acerca del trato dispensado hacia ella luego de la separación, responde, tranquilo, me libré de él, de que me trate de cosas feas. Cuando venía borracho el fin de semana, con él no tenía comunicación. Bueno, ya separado, parece que cesó la violencia que se perpetuaba durante todos los fines de semana. El trato hacia ella, en las ocasiones en que el denunciado se presentaba en su domicilio, responde tranquilo, gracias por cuidarme a mi hijo, me decía. Bueno, acerca de situaciones de celotipia, responde, esto fue porque me llamaron en el teléfono, estaba así el teléfono y él lo quería contestar. Bueno, acá también ese justificativo de que él se puso celoso porque me llamaron por teléfono. Bueno, entonces ahí también algo para trabajar y pensar. Acerca de la destrucción del teléfono anterior, preguntó, bueno, él estaba borracho en ese momento, me rompió el celular, esto fue por celos también, ¿no? Si existieron otras demostraciones de celotipia por parte del denunciado, bueno, con las redes, a mí me gusta hacer TikTok, me decía, siempre haces TikTok, y bueno, yo con eso me distraigo, decía ella. Después de hacer todas mis cosas, hace videos de TikTok y eso le generaba a él celos, ¿no? Celos y manifestaba celos cuando ella hacía eso. Cómo se lleva con los chicos, le trata bien, pero como ha dejado de convivir con él, no sabe cómo es ahora. Él te agarra mucho la carita, el bebé agarra la carita, vieron que los bebés a veces agarran la carita, y bueno, le dice, no me hagas eso, es un bebé. Bueno, parece que él lo reta al bebé y le dice, no me hagas eso, y ella le dice, bueno, es un bebé. A mí y a mis hijas no nos hace así el bebé, pero el bebé parece que le agarra la cara a él. Después de todo le habla, hijo, vine a verte, todas estas cosas pasó, bueno, eso, ¿no? Acerca del trato dispensado hacia sus hijas, bien, excelente. El tema es cuando toma los fines de semana. Otra vez el alcohol vuelve a ser protagonista. Vuelve a ser protagonista. No vuelvo no, claramente no estoy diciendo que el alcohol desencadena directamente la situación de violencia. Solo digo que está ahí presente, no el alcohol, ¿no? El fin de semana le decía a mis hijas que no se acerquen a él. Bueno. Se le pregunta con quién contás, redes familiares y sociales, dice yo solita nomás, obviamente a veces mi tía le quiero decir, pero no le digo porque ella tiene sus cosas, en el barrio hay vecinos, pero tienen sus cosas y no quiero molestar, ¿no? El tema del pudor, la vergüenza, los trapitos sucios se lavan en casa, bueno, esto también, ¿no? El pudor de no quiero contar lo que me pasa a una amiga íntima porque no quiero molestarla, ella tiene sus propios problemas, ¿no? Acerca de si sus hijas concurren a la colonia de verano, responde, ¿están en casa conmigo? No averigüé, me gustaría, el madre del pueblo me dijeron. Bueno. Acerca de la escolarización de su hija menor, responde, sí, sí, va al jardín. El tema, si la persona denunciada ha realizado tratamiento por consumo de alcohol, dijo que no. No, el tema de también consume drogas, dice la Blanca, se le pregunta a qué se refiere, si es a cocaína, y dice que sí. Sí, acerca de situaciones de maltrato que pudieron haberlo afectado en su infancia, cuando era chica, no. Por supuesto, estas preguntas, sí, cuando era niña, la discente habría sufrido situaciones de violencia por parte de sus padres o la relación entre sus padres entre sí. Esto, por supuesto,
sirve también de material para realizar el informe, como parejas anteriores, si existieron parejas anteriores también, bueno. Se le pregunta a la familia de origen por parte del denunciado, los padres de él, y cómo es la relación entre ellos. Todo violencia, el papá, la mamá, hacia él no me lo quiso decir, ¿no? Y se le pregunta también con las parejas anteriores, bueno, con el papá de segunda hija nunca vivía así, solo con el papá de la hija mayor. El papá de la hija mayor siempre me metía, siempre se metía, la mamá, la tía no me querían porque tenía una hija que era mía. Acá pasa eso, esto. A veces pasa que nosotros pedimos, nosotros tenemos que el relato sea claro, ¿no? Porque esto lo va a ver un juez y una jueza y va a resolver. Pero a veces pasa que la persona del relato espontáneo cuenta diferentes términos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar encauzando constantemente el relato, ¿no? Cuando ustedes seguro que leyeron el material que le mandaron los docentes, habrán visto, ay, no, pero esto está mal escrito, esto falta así, esto con este término. Recuerden que son transcripción de lo que la persona dice, ¿no? Entonces en eso a veces hay que tener cuidado con la lectura y la interpretación. Yo me alejé y después que me embaracé, a los 3 meses me la quitaron y la llevaron a Bolivia, ¿no? Bueno, acerca de quién realiza el pago del alquiler del lugar donde reside, yo 150. Bueno, vienen las respuestas. ¿Qué desea obtener con su presentación? La última pregunta es ¿qué medidas desea obtener con su presentación? El botón antipánico, que no se me acerque y que me pase la plata. Obviamente se le pregunta si cuenta con algún alias de Mercado Pago, esto por si el juez o la jueza resuelve, por ejemplo, la fijación de una cuota de alimentos provisoria, y ahí le muestra el celular y le dice, bueno, acá está, alias, tal, tal, tal. Acerca del importe mensual que cobra, aproximado 200 al mes, porque hasta ahora no le compro zapatillas ni nada, ¿no? Acerca de los controles de salud del niño, en la salita 48 dice y si se encontraba el niño durante la escena que relata, estaba en el andador, ¿no? Justo en el andador. Una vez que termina este relato, por supuesto, viene también un poco la explicación breve, si no se hace, por supuesto, previamente, de las medidas de protección de la 26.485, del artículo 26, de la 24.417, el artículo 4. Recuerden, por favor, que nosotros no damos clase a la persona, sino que hacemos, por supuesto, una explicación clara, concisa y concatenada al caso que viene a presentar. La persona reitera su petición. Y dentro de las implicancias penales se le pregunta a la señora si desea instar la acción penal por los hechos relatados, por la cuestión, bueno, acá hay violencia física y si son lesiones leves, se le pregunta si quiere instar la acción penal, dice que sí, y esto, por supuesto, por acción pública va a ir por los niños también involucrados y demás, y esto va a ir al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, siempre interviene frente a la vulneración del derecho de algún niño niña y adolescente. Se le ofrece el refugio Mariquita Sánchez de la Dirección General de la Mujer cuando no tiene un lugar donde estar, donde no permanecer y no está a resguardo, y en este caso lo rechaza. Tengamos en cuenta que el Centro Integral de la Mujer tiene por comuna cada Centro Integral de la Mujer, o sea que se le indica cuál es el Centro Integral de la Mujer donde la mujer pueda acudir y demás, ¿no? Y por otra parte, finalmente se le explica lo que va a pasar, esta denuncia el otro día, entre las 8 y 2 de la tarde, va a recibir un WhatsApp con la resolución judicial, con lo que resolvió el juez o la jueza, ¿no? Así que, bueno, creo que está bastante resumido y claro. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo. Una cosa, Diego, dejamos el espacio de preguntas para el final, así Perfecto, van a hacer perfecto. todo junto. Una sola aclaración de lo que dijo el doctor recién, que dice al otro día la resolución judicial. Eso sí está fuera del horario judicial. Si Tal es cual. dentro de la mañana, es decir, hasta las 13:30, lo va a recibir en el mismo día. Gracias, Diego. No, por favor, gracias a vos, Jorge. Muchas gracias. Perdón que fui rápido, pero quería escucharlo a Roberto y quería dejar el espacio de preguntas. Así que, Roberto, vos sabés que es un placer escucharte. Gracias. Gracias, Diego. Muy buenas tardes, muchas gracias. Qué placer compartir con Diego, compañeros de turno cuando hace tanto tiempo, ¿no? A las noches. Así que, bueno, un enorme placer escucharte y compartir este espacio. Jorge, el eterno agradecimiento por la confianza, por la invitación. Lo mismo Marcela, Marilyn y a todas y todos ustedes
estar también presentes en este espacio y en este momento. Y aparte felicitar, ¿no? Ya están, Jorge decía, en el segmento final, ¿no? De estos 2 años y bueno, seguramente con la experiencia de ello y reflexionando sobre lo que ha dado, lo que se ha brindado, lo que se ha incorporado y se ha reflexionado en estos puntos, sin duda, deseamos que haya sido todo muy productivo. Concretamente, desde mi lado, bueno, voy a un poco acercar desde una primera visión general, cuál es la intervención médica, el motivo de la intervención médica, de la presencia de un servicio médico en una oficina como la Oficina de Violencia Doméstica, y en segundo lugar, cómo se enfoca particularmente el caso y de manera especial y como ejemplo, utilizando este caso expuesto que realmente es muy interesante porque nos permite valorar no solamente lo que es un informe médico legal, sino también la importancia de la articulación con la unidad de atención, con la coordinación, en este caso del caso, y qué pasa o qué hubiera pasado si aparte de estas condiciones se hubieran presentado otras, especialmente en el contexto de abuso sexual o de salud mental. Y esto lo digo porque son desafíos que permanentemente se nos imponen, nos interrogan para tratar de lograr una respuesta eficiente. Eh, la acordada que le da origen a la oficina incorpora la idea de un servicio médico con el fin de constatar lesiones. Esa es la frase puntual que expone la acordada. Probablemente con una definición que puede impresionar muy exigua, se abre un terreno muy grande. ¿Qué entendemos por constatar lesiones? ¿Hasta dónde se alcanza esa constatación? Si la misma puede ser simplemente la mesión, como ocurre o como ocurría en fuerzas de seguridad que ante cualquier situación evaluaban víctimas o prevenidos, detenidos y lo hacían a mano alzada, o se podía aportar algún otro tipo de instrumento en relación a la situación. Y pensando esto y considerando que el rol esencial, por un lado del servicio médico y especialmente en este contexto de la oficina, es también proveer a la magistratura de elementos dotados de calidad, de valoración, de interpretación, pero también de rigor científico en el caso nuestro, nos parecía que la mera descripción exclusivamente de una lesión y su ubicación, si bien no dejaba de ser útil, pecaba por insuficiente. Entonces, a partir de este desafío, fuimos pensando cuáles son los tiempos, los momentos de intervención de un servicio médico y en qué casos puntuales y hasta dónde, como decíamos, podíamos extendernos. En primer lugar, hay 3 tiempos posibles de intervención. El primero, cuando la persona ingresa y ya desde el sector de admisión se detecta alguna característica, sea física o sea psíquica, que puede llamar la atención. Por ejemplo, la persona ingresa luego de haber recibido una agresión física y presenta o exhibe una lesión a simple vista, pero una lesión de una naturaleza que impresiona. Incluso en algunos casos hemos tenido lesiones cortantes o lesiones que obligan a hacer una suerte de triage. Tomo un término que proviene del ámbito de la emergentología, pero que ayudaba a clasificar las situaciones según un nivel de urgencia, en términos de pensar si esa persona que había recibido un golpe, por ejemplo, en la cabeza y que manifestaba algunos signos o algunos síntomas, podía, incluso aunque fuera desde lo inmediato, ingresar a una unidad de atención, exponer su situación, aguardar y retirarse. O, por el contrario, esos signos, esos síntomas eran marcadores bien claros de una necesidad de un traslado por una urgencia que no admita dilaciones. Entonces, este es un primer punto a tener en cuenta. No es el hecho de que es absolutamente mecanizado la intervención, sino que frente al primer caso, frente a la primera observación, frente a una duda, esto es mucho más frecuente quizás en el contexto de salud mental, por la presencia de un relato, de un discurso que puede resultar un tanto bizarro o incoherente, desorientado o incluso con características de excitación o agitación psicomotriz, entidades distintas como tal, que impongan la necesidad de una primera valoración, a ver si esa persona está en condiciones de ser incorporada a la unidad de atención para la expresión de su relato o requiere en primera instancia su traslado para atención. Esto no quiere decir que luego de ese traslado no se considere como de importancia, de trascendencia esa intervención. La clave es priorizar siempre la atención en aquellos casos
la atención asistencial en aquellos casos que la situación así lo amerite. Puede haber un segundo tiempo, que es, por otro lado, en realidad el más frecuente, digo tiempo en el sentido cronológico, en un sentido de proyección de la atención, que se da cuando la persona en el contexto de su manifestación ante la unidad de atención, y es el ejemplo que vimos, lo que comentaba Diego, se le pregunta, especialmente cuando hay referencia a violencia física, se acepta ser vista por el servicio médico. En muy pocos casos la expresión es no, en muy pocos casos lo rechaza, pero bueno, obviamente si esa es su decisión se respeta como tal, pero si lo manifiesta, si acepta en ese mismo contexto, en ese mismo ámbito, sin dilatar, sin prolongar la evaluación o asignar un turno o un tiempo de espera, esa acompañada es vista por el servicio médico. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo central, y ahora ampliamos un poquito este punto, de constatar las lesiones y por otro lado ver y hacer una descripción, un análisis desde el punto de vista médico-legal, no médico-asistencial porque no se efectúa esta consideración, pero sí médico-legal que pueda servir no solamente a la interpretación, al informe de situación de riesgo, a la transmisión de información que podrá ser la coordinación frente al magistrado al cual se le transmite el caso e incluso a la posibilidad de ampliar los dichos en base a lo que figura en el acta, porque por ejemplo, en el consultorio médico puede hacer mención a un antecedente de una situación de violencia física o de un abuso sexual o de un tema de determinada naturaleza que no lo ha comentado frente al equipo, entonces ahí sí el integrante o la integrante del equipo médico debe comunicárselo a la unidad de atención porque puede ser incluso una puerta para considerar ampliar las situaciones vivenciadas. Y el tercer momento, que es de alguna manera quizás el menos frecuente, es cuando ha finalizado desde la admisión, la entrevista, pero luego cuando la misma ya terminó y antes de retirarse la persona manifiesta que había omitido, que había olvidado hacer referencia a una cuestión de violencia física. En definitiva, el informe médico que se confecciona en todos los casos es idéntico, no varía según el tiempo, solamente puede haber una diferencia si el informe se realiza antes de la unidad, de que lo vea la unidad de atención. ¿Por qué? Porque puede concurrir una persona y dice, bueno, sí, yo tengo lesiones o creo tener lesiones, pero no me puedo quedar a la atención, yo vengo simplemente para ver si tengo que sacar turno y puedo venir el fin de semana o la semana próxima. Entonces aquí se juega un factor crítico. Si esa persona presenta lesiones y de pronto dice, bueno, vengo la semana próxima, probablemente la semana próxima, si las lesiones son de naturaleza leve, como representa el 90% de los casos de lesiones, probablemente esa lesión no esté visible, no se pueda evidenciar. Y como decimos siempre, un clásico apotegma aplicado en este caso, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Que no lo tenga no quiere decir que no lo haya tenido, pero el factor probatorio que tiene, y esto seguramente ustedes desde el ámbito del derecho lo pueden saber y entender mucho más de lo que yo puedo expresarlo, el factor probatorio es enorme, toda vez que y ahora mencionaré brevemente, con una imagen fotográfica que queda incorporado en un informe, alcanza y sobra para que la magistratura pueda tener una idea de lo que estamos describiendo y evitar que desde cualquier otro plano se diga, ah, pero usted realmente lo vio y cómo puede afirmar que era de tal o cual color. La foto vale en este caso mucho más que mil palabras. Entonces, en este punto... En esos casos se efectúa un informe médico, se efectúa un pequeño comparendo donde se expone a la persona que si en 24 horas hábiles no concurre para continuar, en este caso con su exposición, ese informe va a ser enviado, va a ser remitido a la justicia penal. Pero en realidad la persona no es que tiene que concurrir o lo estamos coaccionando para que concurra en 24 horas. Estamos informando porque en los primeros tiempos, y por eso el devenir evolutivo nos ha ayudado mucho a perfeccionar las estrategias y las técnicas, ha hecho que que acumulásemos informes antes de tener comparendos, que la persona se retiraba y nunca volvía, y la duda era qué hacíamos con ese informe, porque no sabíamos qué es lo que había pasado, si hubiese o no instado la acción penal, porque no llegó a la instancia de la pregunta, y en definitiva estábamos reteniendo una información que al margen, después por lo agregado por la convención y por todo el plexo normativo que citó Diego,
hubiera quedado prácticamente en una situación ambivalente. Entonces, se elabora ese informe, si la persona viene, obviamente se incorporará en su momento al legajo y de lo contrario se remitirá a la justicia penal. Esos son los tres tiempos en los cuales se puede dar la intervención. Y, y- Una bolsa de pepas y un bollo de naranja, ¿cierto? perdón. Y la clave es aquí pensar también que todo lo que es la valoración en general en todos los casos se guía de tres principios: el principio de oportunidad, el principio de eficiencia y de no revictimización. Oportunidad el momento de hacer esa valoración y su descripción. Eficiencia, en definitiva, para tratar de darle un significado de tipo técnico. Diego decía muy bien que la gran particularidad y casi la gran virtud que tienen los relatos es la transcripción literal de los dichos, que muchas veces implican expresión en términos de giros idiomáticos particulares, modalidades idiomáticas particulares que todavía reafirman mucho más la característica. No hay una retraducción a un término con el cual después la persona diga, bueno, pero yo a esto no me refería. En cambio, en el informe médico, en regla general, sí hay una traducción en un término mucho más preciso. Y para poner simplemente un ejemplo, aquí vimos en este caso que la señora evaluada habla de una ecografía de tórax, que en realidad lo pensaríamos o lo traduciríamos como una radiografía de tórax o eventualmente diagnósticos por imágenes efectuados en el área contundida. Claro, no es una expresión de la persona, pero es una traducción en términos también de jerarquizar el por qué estos diagnósticos por imágenes permiten confirmar o descartar determinado tipo de signos lesivos. Esto en cuanto a la intervención en general. ¿Qué pasa con los casos que ya llegan, independientemente de los momentos en los que esto ocurra, que llegan para ser evaluados en el área, en el box, en el despacho donde funciona el servicio médico? Hay un primer punto que tiene que ver con la explicación, obviamente la presentación de quiénes somos y cuáles son los objetivos y alcances de ese informe. Sobre todo porque en el contexto de toda la tramitación, la persona recibe la idea de ser evaluada por el servicio médico y a lo mejor piensa, con todo derecho, que va a ser examinada, ocultada, que va a haber un tipo de intervención como si fuera una intervención asistencial. Entonces, lo primero que se plantea es informar que el objetivo de ese examen es la constatación de lesiones, tomar fotografías de las mismas si nos autoriza, hacer algunas preguntas que tengan valor desde el punto de vista del informe, obviamente no excediéndonos en aquellas que ya están en el acta, ¿no? No repreguntando, no revictimizando, no insistiendo sobre aquellos puntos que ya son suficientemente claros. Una vez que la persona manifiesta haber comprendido esto, figura esta primer parte, obviamente, en una suerte de expresión introductoria de tipo consentimiento. No firma un consentimiento, pero se deja en claro que se ha procedido a explicar los alcances y objetivos de esa valoración. Una segunda parte tan breve, donde figuran los datos personales, datos que pueden ser obtenidos de toda la documentación, pero que nos interesa de alguna manera en la medida de lo posible, que surjan de la expresión espontánea de la persona, porque esto de alguna manera también nos sirve para valorar el estado amnésico, las funciones psíquicas, especialmente la memoria, en sentido de orientación en tiempo, espacio, situación, persona y circunstancia. Pudiera darse el caso, y pienso en este ejemplo, de una persona que no hubiera tenido acceso a la lectoescritura o que tuviera dificultades para poder expresarse. Bueno, eso es algo que obviamente se va a consignar. El problema es cuando la persona nos dice que no recuerda su nombre, no recuerda su edad, no recuerda su número de documento y el antecedente inmediato es un traumatismo de cráneo. Entonces, podríamos o deberíamos pensar si esa amnesia, si esa falta de recuerdo o de capacidad de evocar un recuerdo que debe estar incorporado, su nombre de pronto obviamente lo sabe desde muy corta infancia. Bueno, si no puede responder a esa cuestión traumática y por lo tanto ya hay un factor que nos impone repensar si no es necesario su traslado inmediato para descartar lesiones neurológicas. Estos datos van acompañados con una pequeña anamnesis. El término anamnesis es
obsequio, si se quiere, ya desde la medicina hipocrática, en su traducción es interrogatorio, pero el objetivo es obtener información que pueda ser de valor, no en un término de una anamnesis médica en general, si tiene las vacunas de la infancia, qué enfermedades tuvo, sino esencialmente si toma medicación, si está o estuvo en tratamiento por alguna patología. Esto puede tener significado incluso desde el punto de vista del tipo de violencia, porque a lo mejor dice, mire, yo soy hipertensa, pero no puedo comprar la medicación porque me sacan la plata, no tengo la tarjeta, me restringen el acceso por la obra social y ahí ya estamos viendo que hay una repercusión, en este caso, sobre un posible o necesario tratamiento. Y otro aspecto que nos interesa y mucho es si hay antecedentes de situaciones de violencia y eventualmente secuelas anatómicas, funcionales o estéticas. Y eso hacemos hincapié porque le podemos preguntar a la persona, ¿le quedaron secuelas? Y lo más probable es que diga, no, marcas no me quedaron. No puedo mover la mano, pero marcas no me quedaron. Bueno, entra en este contexto secuelar que nos interesa. Y luego vamos a la esencia del informe, que es una primera valoración psicosemiológica, como decíamos, el nivel de orientación, sensopercepción, si hay algún tipo de alteración muy evidente en lo que es el juicio crítico o de pronto si hay manifestaciones de características delirantes, y este término no es despectivo, me refiero al delirio en cuanto a construcción patológica. Mire, me están persiguiendo del más allá, escucho voces, alucinaciones. Bueno, en este punto también es un aspecto llamativo. No descarte en absoluto la situación de violencia. Que una persona tenga antecedentes o padezca un determinado proceso de tipo psíquico, una psicosis, una demencia, no descarta. Es más, puede ser un factor vulnerante mucho más grave. Imaginemos una persona que cursa con un Alzheimer y que frente a situaciones de violencia, lo que puede llegar a expresar en este punto no está bajo la plenitud de un juicio crítico conservado. Y luego vamos a la lesión, o a las lesiones como tal, la descripción del tipo de lesión, el mecanismo idóneo de producción, la data estimable y la evolución esperable. A lo cual adjuntamos fotografía. ¿Por qué la fotografía? Decíamos como factor probatorio, porque en definitiva la posibilidad de hacer una buena descripción de la lesión surge muchas veces de la fotografía. Yo puedo observar una lesión, en algún momento si me quedo mucho tiempo describiendo, la persona va a decir, mire, ya estoy, la verdad ya me cansa tener la mano en esta posición, y sin embargo con la fotografía el análisis se puede llegar a descubrir de manera real en las características de la lesión aspectos tales como la forma que nos llevan a o nos pueden permitir pensar en el mecanismo de producción. Esta lesión tiene forma de arcada dentaria y por lo tanto responde o respondería a una mordedura. Las descripciones, como decíamos, tipo de lesión, mecanismo idóneo de producción, data aproximada. Ahora sobre este ejemplo, sobre el final, voy a hacer una breve referencia porque realmente acá tenemos un factor objetivo tan concreto y tan valioso que es, por un lado, de una fortaleza enorme y por el otro lado, que compromete mucho al médico o a la médica que hace el examen. ¿Por qué? Porque las lesiones, de manera general, y esto es algo que ustedes seguramente recordarán, las lesiones, de manera general, tienen una morfología que está determinada por el objeto productor. Yo con un cuchillo, con un tramotina, como en este caso, puedo generar algún tipo de lesiones, pero no puedo generar otras. De modo tal que lo que veo, aunque la persona no me lo pueda manifestar, porque a lo mejor no lo recuerda, no tiene precisión, o se trata en todo caso de una persona que no tiene posibilidad de verbalización, con esa lesión yo puedo saber por lo menos si es un elemento contuso, cortante, si es el paso de corriente eléctrica, si es una quemadura, etcétera. Entonces, la morfología nos dice muchísimo. Lo hablamos en términos de mecanismo idóneo de producción, de la data en función de sus características y de la evolución esperable, dato que le interesa mucho al derecho en términos de su encuadre en la tipificación equivalente al artículo 89, 90 o 91 del Código Penal. Puede haber algún agregado, ya como para ir cerrando este aspecto del informe, que tiene que ver con datos que surjan, si la persona ha sido asistida en alguna institución o no, en cuál y eventualmente con qué tratamiento, si fue necesario hacerle algún estudio por imágenes. Lo referido, si la persona los presenta, los exhibe, tomamos fotografías siempre y cuando sea el elemento formal material, la radiografía o la ecografía. No tomamos
imágenes o no recibimos imágenes que vengan de dispositivos electrónicos. Mire, se lo mando por WhatsApp. No, no. Si tenemos el elemento, lo transcribimos o en última instancia esa referencia. Y el punto final pasa por el hecho de decir, bueno, frente a esto, ¿hay alguna necesidad en términos de derivación médica para atención posterior? Y cuando hablamos de derivación, hablamos de tres tipos de opciones. Una derivación que llamamos, para darle un nombre, programada, donde se le provee a la persona de un oficio para que concurra al hospital de su preferencia a los efectos de una atención, especialmente cuando no se trata de una situación urgente. Por ejemplo, si yo recibí un golpe hace 20 días y de vez en cuando tengo alguna dificultad para mover el codo o el hombro, no hay una evidencia de fractura, pero bueno, más que nada quizás sería necesario atender. Bueno, para facilitar su atención, le entregamos ese oficio para que concurra, diligenciado por sí mismo, a los hospitales. Esto tiene que ver con la interacción que en su momento decía la doctora Cecil. La segunda forma de derivación es la derivación por urgencia, donde por las características del cuadro, no se admiten dilaciones y por lo tanto se requiere, a través de convocar al SAME, su traslado para, en este caso, el hospital jurisdiccional, en este caso es el Ramos Mejía, pero puede ser algún otro especializado según el caso. Y la tercera forma de derivación, cuando se requiere un procedimiento particular, y gracia pensarlo en abuso sexual, donde hay un dispositivo de traslado al Ramos Mejía y por otro lado coordinado con policía de la ciudad para que concurra personal de la unidad de violencia de género a hacer la toma de muestras correspondientes, si está en el contexto del tiempo de la data estimada y de utilidad. Y también está la otra derivación, si se quiere, especializada, que es la que surge en el contexto del área de salud mental. Últimamente estamos viendo, y esto puede dar fe Diego, Jorge, estamos viendo un incremento muy marcado en situaciones de problemática de salud mental, problemática que está vinculado con o por la condición de violencia. Esta diferencia no es una cuestión menor. Bueno, en relación a esto, todavía en esto quedo en deuda con ustedes. Estamos terminando ya casi de finalizar una guía de intervención y actuación en el contexto de situaciones de violencia por salud mental, perdón, en efecto de salud mental. Y como lo que buscamos, y este es un objetivo que siempre tuvo la oficina, es tratar de alcanzar una vara elevada en estas prestaciones, bueno, lo estamos sometiendo a valoración, revisión por pares, término muy cercano en el contexto habitualmente médico, cuerpo médico forense y el Hospital Alvear particularmente para que nos revisen ese protocolo de intervención y nos digan si falta algo o no. En realidad ya vino la devolución, les pareció bien, estamos cerrando ese circuito. Pero lo cierto es que son derivaciones que implican mucho más que agarrar un teléfono y llamar, porque implica articular con quién va a venir, hacia dónde lo va a trasladar, en qué sector va a ir y mediante qué elemento va a ir. Y ya para finalizar, y en relación a este caso, a este ejemplo, algunos detalles que ya son muy ilustrativos. En el acta la señora dice, al agarrar el cuchillo para que no me lastime, me empezó a cortar por acá, por la mano. La compareciente ubica sus manos con las palmas juntas a la altura de su pecho. Al agarrar el cuchillo de su mano de él para evitar que me pinche en el pecho, ahí fue donde nos forzamos y no sé cómo ha llegado al pecho el cuchillo, la punta y me hizo cortes en la muñeca del brazo izquierdo. Solamente esta expresión, sin necesidad de ver, obviamente lo vamos a ver, pero sin necesidad de ver las lesiones, ya nos habla de lesiones cortantes, punzocortantes eh, o punzantes en la forma más leve en función de la ubicación, una conducta o un acto defensivo. La ubicación de las lesiones hablan de un acto de tipo defensivo y el elemento, el tramontina, este elemento grande, es el que ya nos predice qué tipo de efecto se alcanza y qué tipo de efecto se pudo haber alcanzado, toda vez que en determinado lugar, si el corte hubiera sido en cierto sector de la muñeca o si hubiera sido en el cuello, tenía idoneidad para provocar un exitus letalis. Entonces, como aquí estamos viendo, este tipo de lesiones característica y seguramente lo que vamos a ver, lo que vamos a fotografiar van a ser lesiones punzantes por el efecto de la punta del cuchillo, punzocortantes cuando hay un efecto de presión, pero aparte puede haber una ligera penetración por el filo, y las cortantes por la cara filosa de este elemento, de modo tal que este tipo de lesionología
las características de esta descripción es compatible con lo que vamos a ver, y si no lo hubiera descrito y vemos la lesión, seguramente hubiéramos considerado, insisto, por la morfología de la lesión este punto. ¿Tuvo idoneidad esto para tener un resultado más grave? Y va a depender del plano anatómico injuriado. La muñeca, precisamente por ubicación de ciertos vasos, sí puede llegar a haber provocado una lesión más grande o más grave. La lesión punzante, a qué nivel, qué tipo de estructuras, en definitiva, toda esa es información que, articulando con el equipo, se le puede decir, bueno, esto pudo haber pasado de tal manera, requiere tal tipo de evaluación, coincide obviamente el mecanismo referido con lo observado. Y esa articulación es fundamental porque es necesario para el servicio saber a través del acta y a través de lo que surja de conversación con la unidad qué es puntualmente lo que se observó, lo que se dijo, y a la vez también transmitir aquello que pudo haber surgido, que se observa de pronto, no sé, ante la unidad habló de golpes de puño en el rostro, pero podemos decir, bueno, sí, pero en el cuello tiene estigmas, marcas propias de un mecanismo de estrangulamiento, con lo cual ahí ya se puede empezar a indagar si hubo un mecanismo compresivo, cuánto tiempo, qué es lo que sintió. Y eso lleva incluso a la interpretación real de que no se trata de una lesión de naturaleza leve, como puede ser una escoriación, sino que en realidad la tipificación que hará después el juzgado, no la hace la oficina, podrá partir de la idea de una tentativa de homicidio en términos de es un mecanismo idóneo para provocar la muerte, y por eso las preguntas de qué sintió, tuvo pérdida de conocimiento, cuánto duró, cómo finalizó el tipo de acción, por qué, si fue por un mecanismo defensivo, intervención de terceros, etcétera. En síntesis, y para no robar más tiempo, esta es de alguna manera nuestra función, nuestro rol, articulando con los equipos, pero también aportando una descripción técnica, en algunos casos bastante detallada, lo más detallada posible, que a la vez sea fácilmente de comprobar a través de las imágenes y que marca una coherencia interna entre los dichos, lo observado y lo informado. Bueno, muchas gracias, quedo a disposición si no quedaron en estado Gracias, de duda. Roberto. Aclaranos por favor algo, y a Diego lo mismo. Dijiste recién la palabra articular con los equipos, la frase. Bien, vos haces ese informe, se produce de una manera hermosa, pero cuando te toca articular, cuando vas al equipo, querés participar para advertir algo, para marcar algo o para averiguar algo. ¿Cómo funciona la interdisciplina ahí? ¿Sos bien recibido? La psicóloga dice no me interesa lo que dice el médico, Ujú. o la trabajadora social dice lo más importante es esto. Ayúdenme con esto, ayúdennos por favor, Diego. ¿Qué pasa cuando hay que empezar a intercambiar opiniones y no siempre tenemos la misma mirada? Y el médico o la médica forma parte del trabajo interdisciplinario y entonces tiene que haber una comunicación fluida. Estamos dentro de la misma oficina, trabajando en el mismo caso, en el mismo momento, y puede pasar que nosotros le podemos acercar una información al doctor que está interviniendo o a la doctora, y al revés, el doctor o doctora baja a aportarnos material, ¿no? Y eso es una forma también de articular, ¿no? De hacer una no, no quiero decir la palabra estrategia, pero sino un plan de acción conjunta en el caso, ¿no? Como una elaboración de un plan de acción conjunta. ¿Y hasta dónde sentís que te condiciona a vos y al... Porque, aclaremos, hay un equipo de tres profesionales trabajando en un ámbito y otro profesional que es de la medicina trabajando en otro. Bueno, viene ese aporte de afuera. ¿Cómo se lo toma, Diego, cuando viene ese informe médico? ¿Se lo considera? ¿Te puede modificar un riesgo? ¿Te puede cambiar la mirada? Por supuesto que sí, 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 no nos podemos, más allá de que nuestro trabajo es de tres y después viene el doctor y la doctora a aportarnos también su información, como hoy dijo Roberto, que puede ser también que la persona arriba en el consultorio agrega otros datos. Por supuesto que esto puede también acentuar el riesgo, aumentar el riesgo, porque hay cosas que se dijo en el consultorio médico o es más grave la lesión de lo que pensábamos nosotros dentro del equipo, como nosotros no somos doctores, no somos médicos, es como que nosotros pensábamos de una manera y baja Roberto o el doctor que está atendiendo y nos dice, no, esto es grave, esta persona
lo que tiene es grave, lo que le hizo es grave, aparte tenía marcas de otros episodios. Bueno, esto nosotros tenemos que estar abiertos y flexibles para trabajar de forma interdisciplinaria. Yo pienso que eso es fundamental. Yo recuerdo incluso situaciones en las que, como bien dice Diego, el relato no dimensionaba la gravedad de las lesiones que la persona tenía, ¿no? De las marcas, porque lo minimizaba, incluso algunas porque no se daban cuenta, tenían marcas en la espalda que no se habían visto, o muchas veces vienen y te dicen, no me miré, no sé si tengo marca, pero entonces quiere decir que el informe médico condiciona. Y al revés, Roberto, que Sí, vos muchísimo, por te supuesto, nutras porque de eh, lo que pasó en en el equipo, te condiciona de alguna manera. es que más que condicionar, me marca un camino, porque no es Mm. que sea un tipo de información que me va a sesgar el informe y solamente voy a apuntar para ella. Tampoco voy a tratar de establecer una comparación, porque en realidad lo más frecuente es la coherencia interna entre toda esa situación. Pero es extraordinariamente útil porque de pronto la información puede ser, bueno, comentó tal cosa, pero no profundizamos en este punto porque vimos que cuando hablaba había una cuestión de tipo emotiva, afectiva. Entonces ya sabemos que hay ciertos puntos sobre los cuales no vamos a poder avanzar, pero más que nada considerando que el rol, lo mismo ocurre con el informe de situación de riesgo, pero el rol del informe médico no es una pericia técnicamente hablando. Entonces hay aspectos que pueden ser dejados de lado para futuras valoraciones o consideraciones, y siempre en aras de decir, bueno, sobre la información que tenemos, y por eso la preferencia que a veces no se puede, pero que el momento en que la persona sea evaluada es el momento en el cual, o durante, o casi sobre el final de la entrevista, porque podemos acceder a esa acta o a esa consideración o a ese intercambio. Me imagino que incluso hasta debe ser más complejo para el equipo cuando ve a una persona que en su momento fue vista por un informe médico, hay un informe médico, se retiró y luego se incorpora, pero claro, la duda es este tipo de lesión. Está bien, se puede hablar con quien está en ese momento en el servicio médico. Pero a lo mejor ese intercambio, porque la persona lo vio a la noche y en estos momentos está de día, la idea es garantizar que toda esa información, ese intercambio, esté accesible. Por eso que sea, y eso lo decimos siempre en el informe, autosuficiente, que por sí mismo sirva para que quien lo lee tenga una idea y lo pueda ensamblar en esa forma articulada que es el legajo en su conjunto, ¿no? Buenísimo. ¿Tenemos alguna pregunta, algún pedido de aclaración? Entonces yo sí tengo una. Ah, perdón, bueno, ahí está Patricia. Dale, Patricia. Solamente una reflexión. Nada más, digo, pienso en voz alta. Eh, Lamentablemente, luchar de esta forma tan unidireccional, ¿a qué me refiero? Ustedes trabajan un montón y lamentablemente el embudo judicial no se cambia, no se modifica, no sé por qué. Por eso fue mi pregunta sobre el éxito. ¿Cómo medimos el éxito de una gestión si nosotros hacemos todo este trabajo que involucra dinero, tiempo, recursos, dedicación, 3 millones de cosas, ¿no? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Si ustedes trabajan como locos, hacen todo esto, hacen el acta, esto, elevan, se provocan, se producen las medidas, digamos, urgentes, y después hay un embudo judicial que es como, no sé, la tierra de nadie. Entonces, me parece que el trabajo en sí como prevención de la violencia y como manejo de la violencia, lamentablemente queda trunco. Eh, yo, todos saben que he trabajado un montón casi 20 años en el Poder Judicial y 20 años en la profesión. Y realmente es muy frustrante como abogado que uno ha patrocinado gente, ver cómo todo esto viene primero, perfecto, vamos para adelante, y después es un parate que no lo moves ni que le pones
nitrógeno al expediente. O sea, todo lo que se te ocurra es poco. Entonces, Patricia, te lo veo como comprendo una... más que lo que vos creés, porque yo Yo sé que me también. comprendés, Sí, Jorge. sí, sí, te comprendo porque fui abogado en ejercicio de la profesión muchos años. Lo que pasa que sí te quiero marcar una diferencia. Una cosa son las frustraciones de las causas en cualquier fuero que terminan paralizadas o muy demoradas por la justicia. Y otra cosa es este embudo al que vos bien te referís, que tiene que ver con la violencia, que en realidad no es la justicia la que pone el freno. La justicia, como recién se te explicó, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, se expide rápidamente. El problema es que no tenemos otras instancias y otros organismos que actúen en consecuencia. Entonces no se consigue patrocinio para las personas, no se consiguen tratamientos adecuados. Tenemos una ley de salud mental que es un desastre y no se consiguen tratamientos como corresponden. Entonces lo que no acompañan, yo hasta he hecho alguna exposición en algún momento, alguna charla defendiendo al Poder Judicial, ¿no? Porque digo, todos les pegamos al Poder Judicial, pero no nos olvidemos que hay otros dos poderes en la República. El legislativo, que con las leyes vienen bastante lentos y recortados, y los ejecutivos, tanto municipales, provinciales y nacional, que no aportan lo que la comunidad, la sociedad necesita. Entonces, ojo con darle solo al Poder Judicial. Es verdad lo que decís, es mucho el trabajo y pasa por un embudo. Pero la justicia, y van a ver en la última clase, vamos a trabajar sobre un caso que demuestra esto que les estoy diciendo. Teníamos dos personas que levantaron la mano. Carla, vamos primero con vos y después a Marta. Sí, son dos preguntas, entiendo que cortitas. Perdón, Diego, cuando vos mencionaste que se hace una escucha, en realidad me surge la duda en esto. Cuando ahí se denuncian o vienen a denunciar situaciones de abuso sexual infantil o violencia, entiendo, hacia menores, ¿no se hace escucha a los menores en la oficina? No, 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 no. Primero tengamos en cuenta que no puedo hacer un no rotundo. Generalmente las personas que vienen a denunciar estos casos son representantes legales de esos hijos. Puede venir una tercera persona, puede venir una vecina. Estoy escuchando algo. Generalmente eso. ¿Puede pasar que una menor de edad, un adolescente, denuncie un abuso? Sí, puede pasar. De una 13, 15, 14, 17 puede pasar. No es lo habitual, pero bueno, tengamos en cuenta que si habilitamos la denuncia a una menor de edad, ahí viene jugando la 26061, la 26485, el artículo 24, inciso B, que habilita la legitimación activa para que pueda denunciar por sí misma. No es de la cantidad masiva de casos, pero no voy a dar un no rotundo, pero en la generalidad de los casos son los mayores que denuncian estas situaciones. Claro, la pregunta quizás también iba un poco orientada porque yo trabajo en el Ministerio Público Fiscal en San Martín. Sí. Nos llegan, muchas veces las personas van a denunciar en la OBD, en Capital, y como el hecho sucede en San Martín, bueno, en la jurisdicción que abarca la Fiscalía de San Martín, llegan a la OBD. Llegan a la OBD, perdón, llegan a la Fiscalía 14 de San Martín. La realidad es que en general, en paralelo, hay causas de familia, ¿sí? Que van como que se abre el expediente, entonces pregunto si no se da escucha al niño porque un proceso de denuncia penal por abuso sexual infantil lleva un tiempo determinado y todo ese tiempo el niño, por supuesto, que es separado de ese progenitor o progenitora que está denunciado. ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí, sí. Pero la escucha del niño dentro del marco de la oficina es al momento de tomar una denuncia. No es la escucha de un niño en un proceso penal. En la oficina de violencia, la escucha del adolescente o la recepción del relato de un menor de edad es a los efectos de tomar una denuncia y realizar las derivaciones. Perfecto, perfecto. Gracias. Gracias. Cortito y al pie, Carla, Jorge. Marta. Cortito y al pie para Roberto. Yo defendiendo la bandera de enfermería, ¿no? Pensaba, una mujer que llega a un centro de salud donde no hay médicos y viene con una lesión que la misma persona puede decir que fue porque el marido le pegó o porque fue que la lesionó o la pareja, lo que fuera. Nosotros los enfermeros podemos
tomar como los datos o sacar la foto y después trabajar con los médicos en conjunto? Pregunto porque yo pienso, ¿no? ¿Qué hago con esa mujer que llega ahí y la primera que la revisa soy yo? Y probablemente no quiera ser derivada a un centro de salud o probablemente el médico venga dentro de 2 semanas a verla. Entonces, ¿qué hacemos con esa información que tenemos en ese momento? ¿Tiene alguna validez que el enfermero tome esos datos? Yo pensando en mi tesis final, ¿no? Ujú. Sí, depende un poco el lugar y las condiciones en la cual se brinde esa asistencia. A mí me parece igual importantísimo, y eso invocando ese principio de oportunidad, ¿no? Que teniendo en cuenta sobre todo el rol también de los profesionales de la salud en el término de la obligación de denuncia, como comentaba también Diego, Jorge, es decir, a partir de esa obligación de vehiculizar esa denuncia y en la medida de lo posible y en aquellos casos donde yo no sé si a lo mejor el tema de fotografía, porque podríamos estar en un contexto de discusión respecto de la prueba o no, o sea, ahí no me metería tanto, pero por lo menos la descripción lo más precisa posible que pueda ser del estado, de las características, de lo que refiere, porque aquello que refiere tiene mucho que ver con el mecanismo de producción y lo que se observa, de pronto un área en el hombro derecho de color rojizo, uno lo puede poner eritematoso o de características con una costra. Es decir, a partir de esa información, y nos pasa cuando los hospitales nos envían previamente o después llega la devolución de la derivación, que a lo mejor la descripción no viene acompañada por foto, pero ya podemos traducir la idea de presenta una lesión con una costra a nivel del hombro, una costra de color rojizo, de tal o cual naturaleza, y ya orientamos en base a lo que dijo, por ejemplo, la golpearon y la arrastraron por el piso, que se trata de una escoriación. Entonces, a lo mejor el diagnóstico lesivo quizás no sea tan categórico, es más, a veces hasta puede llegar, pasa con un médico que describe, por ejemplo, un golpe de puño en el rostro donde hay una solución de continuidad y lo pone como herida cortante y técnicamente es una herida contusa. Te dirán, ¿es diferencia importante? Y sí, porque una defensa hábil dirá, bueno, las cortantes tuvo que haber sido con un objeto con filo, y si la persona dijo que fue golpe de puño, entonces en realidad no fue así. El solo hecho de describir, aunque sea en algunas proporciones o en algunas características morfológicas, a lo cual la enfermería puede aportar muchísimo. Yo siempre dije y lo he transmitido que la riqueza de la información de enfermería es enorme. Basta pensar que la parte más completa de una historia clínica asistencial es la de enfermería, eso no hay duda. Entonces, la descripción de lo que se ve y en todo caso ver o arbitrar según el lugar, y esto a lo mejor como idea, está bueno siempre tener un sistema arborizado de a quién denuncio, a quién comunico, cómo registro. De pronto tener un algoritmo, bueno, cuando me llega tal persona, hago esto, me comunico con tal otro profesional, si de pronto puede concurrir alguien o si no, hasta dónde registro. A lo mejor un checklist donde uno puede decir lesión en tal lugar, ir marcando, no necesariamente la tipificación. Porque el riesgo, y esto ya es una opinión personal, de hacer una tipificación excesiva es que desde la otra parte van a decir, pero usted dice que es una equimosis o es un hematoma, ¿y cuál es la diferencia? Y ahí nos coloca en una posición un poco más compleja. Un checklist puede ser una buena idea, ¿no? Ir marcando área lesionada, limitación o no en la movilidad, dolor, de pronto es una referencia que no se necesita una visión médico-legal nada más que para consignarlo. Y esto, desde el punto de vista de un informe médico-legal o pericial, es de extremada importancia. Es una opinión. Ya el tema de la fotografía, no sé hasta dónde, sobre todo porque va a venir el planteo de con qué cámara lo hizo, si es una cámara que pudo después haber sido trucada en cuanto a procesada, la calidad de la foto, etcétera. Ahí ya me parece que sería un poco más complejo. Muchas ¿Sabés que me gracias. animaría a agregar, Roberto? A ver qué opinan Diego y las abogadas presentes. Yo digo, Marta como enfermera revestiría calidad de testigo. Claro. Y como testigo, ella podría apoyar su testimonio en diferentes documentos, por ejemplo, todo lo que vos proponés, e incluso alguna fotografía o video, que por sí mismos no tendrían valor probatorio, pero sí acompañarían el testimonio de ella. Como para que no se guarde la fotografía Marta y no la pueda usar. Yo digo, ya que la tiene, ¿no? Claro. Quizás por ese lado sí.
O si ya tiene la persona la fotografía en el o la contexto tiene de la la declaración, persona. le dice, ¿esto es lo que Claro, usted vio? Sí, claro. No, no te va a servir para mandarla sola, pero sí como para apoyar el exacto, testimonio. Buenísimo, muchas gracias. al contrario. Bueno, doctores, les agradezco tanto. Ustedes saben que además de los quiero mucho, entonces lo puedo decir en público y les agradezco mucho que participen y que nos enseñen siempre. A mí me encanta escucharlos, a los dos son dos genios. Lo mismo que toda la gente que está en esta corte, que saben mucho, nos enseñaron muchísimo a través de estos 2 años. Les agradezco que hayan estado hoy también. Nos vamos a ver nuevamente el martes próximo con la segunda parte de este mismo caso. Ya ahí vamos a entrar en lo que es el informe de riesgo, cómo se construye, cómo trabajan la psicóloga y la trabajadora social. Así que bueno, vengan preparadas para eso. Que tengan una hermosa noche todos. Nos vemos en una semana. Gracias, Diego. Muchas Gracias. gracias a Nos todos. vemos. Muchas Gracias por Muchas toda la gracias. ayuda, gracias. ¿eh? Muchas